mediante decreto la reforma del Código Laboral. Eso se fue a la Universidad de INTEC y no al Congreso. Gustavo Montalvo y Rafle Medina Sánchez llevaron eso a INTEC porque era la universidad de entonces de su preferencia. Era la universidad de donde había hecho una maestría Danilo Medina, eran los amigos de Danilo Medina que estaban ahí y entonces le entregaron el Código Laboral, la reforma del Código Laboral a la Universidad de INTEC. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la reforma al sector financiero de este país? Repito, ¿dónde está la reforma al Código Monetario y Financiero de este país? Un Código Monetario y Financiero hecho a la medida de Ramón Báez Figueroa y de don Alejandro Grullón. El mayor fraude que se ha cometido en este país es el Código Financiero, igual que la Ley de Seguridad Social. Porque ese código permitió que la usura no fuera un delito en este país. Y peor, en materia privada, permitió que las asociaciones de ahorro y préstamo, que eran sociedades mutualistas, donde cada quien que tenía una libreta en una asociación de ahorro y préstamo era socio. Ese código permitió que el dinero de todos los ahorristas, de todo el que tenía una libreta en una asociación de ahorro y préstamo, le daba el dinero de esa gente, era el capital de los directivos de esas asociaciones para convertirlo en banco. Y los que eran socios de las asociaciones de ahorro y préstamo pasaron a ser clientes. Ese es el robo más grande que se ha hecho aquí, en este país. El atraco más grande que se ha hecho aquí. Y así se convirtieron las asociaciones de ahorro y préstamo en grandes empresas privadas con el dinero de los ahorristas, con el dinero de los socios, con el dinero de quienes eran socios. Eso fue un robo legal, una ingeniería financiera entre Ramón Báez Figueroa y el señor Alejandro Grullón. Eso se hizo aquí, en el gobierno de Hipólito Mejía. Y eso permanece hasta hoy. Ese robo, ese atraco que se hizo, eso permanece hasta hoy. O sea, la gente que eran directivos de las asociaciones de ahorro y préstamo se convirtieron en capitalistas bancarios con el dinero ajeno. Con el dinero ajeno. Para que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Dónde está la reforma al sistema de comunicación de este país? A Indotel. Para que Claro no sea un monopolio. Para que Claro no sea un monopolio. ¿Dónde está la reforma a la ley de hidrocarburos y combustibles fósiles? Y a la propia ley que permite la comercialización de gas natural en este país. Para que tampoco sea un monopolio el gas natural. Y se están formando oligopolios alrededor de los combustibles en este país. Oligopolios. 5, 6 familias, 5, 6 grupos son los dueños hoy del 75-80% de la canasta de combustible de este país. ¿Dónde está esa reforma? ¿Dónde está la reforma al sector financiero para que no siga la usura en el negocio de tarjeta de crédito? Para que no se sigan usando comisiones medalaganarias como la usa la banca en este país. Para que el préstamo, el crédito, tenga una cartografía. Para que haya una cartografía del crédito en este país y el Estado pueda tener control cartográfico de lo que está pasando aquí en la banca con los préstamos. ¿Dónde está eso? Para que esa tarjeta de crédito que usted tiene, que usted paga, no le cobren como le da la gana a los bancos en este país. Y lo propio con las empresas telefónicas. La crueldad para cobrar que se usa aquí,
que a usted por una deuda con un banco o una deuda con una empresa de estas, usted deja de ser un ciudadano. Usted pierde la categoría de ciudadano. Oigan bien lo que estoy diciendo. En este país, personas matan y no pierden su categoría de ciudadano. Usted le coge prestado a un banco y usted pierde la categoría de ciudadano. Bancos ladrones, bancos más criminales que usted. Y eso aquí, no estamos tratando eso. Esa segregación. Cómo la banca se ha convertido también en un monopolio. Los seguros. Las cervezas. Todo eso, ¿por qué no está en el diálogo? Solo estoy preguntando. ¿Por qué esas cosas no están discutiéndose en el diálogo? Un gobierno nuevo, un gobierno que se supone que no tiene ninguna hipoteca. Vi al presidente en una de sus declaraciones en Nueva York hablar de que nunca debemos cansarnos con Haití. El que sí está seguro que nunca se cansa con Haití es Fernando Civilio. El que sí está seguro de que mientras vida tenga no me cansaré con Haití es Fernando Civilio. Al presidente, para yo creérselo, tengo que verlo. Que es verdad que él no se ha cansado con Haití. ¿Dónde está Haití en el diálogo? Ahora todo el mundo está hablando de la diáspora que debió estar en el diálogo, después que lo dije. Y que en el discurso el presidente no le dedicó un segundo a hablar de lo que está pasando con los dominicanos que están fuera. Ahora todo el mundo está como papagayos, como loros, hablando de la diáspora dominicana. ¿Qué está pasando con Haití nosotros? Es solo un chascarrillo, presidente. Es un grito en Nueva York. Usted dijo que mañana, que le toca hablar en la ONU, usted tratará el tema de Haití. Ojalá, y así espero que usted lo haga, usted fije una posición política y geopolítica de la República Dominicana frente a Haití. Porque en los últimos 20, 25 años no hemos visto un presidente. En los últimos 25 años no hemos visto un presidente de la Asamblea de la ONU hablar con responsabilidad del tema haitiano. No lo hemos visto. Estos son los titulares que les quiero mostrar. Les traté esto el viernes. Estados Unidos prepara deportación de miles de haitianos. Este es el presidente. Abinader dice, líos en Haití, llega a República Dominicana. Es verdad lo que está diciendo. Por eso le digo, yo no quiero que sea eso, simplemente un titular. Haití tiene una situación escabrosa hoy. Haití tiene una situación escabrosa hoy, presidente Abinader. Y le pedí el viernes que advirtiera al mundo en la ONU, y se lo vuelvo a repetir hoy, el enorme riesgo que puede sufrir Haití y el enorme riesgo humanitario, el enorme riesgo geopolítico, el enorme riesgo social, el enorme riesgo sanitario, el enorme riesgo de seguridad pública que implica que el cauce político, estoy hablando cuando hablo de cauce político, porque mucha gente me llamó para que le explicara lo que era eso. El orden constitucional, el orden político, el orden institucional
en Haití se pueda conservar. A eso me refiero con el cauce político. Que este presidente, que este primer ministro que tiene Haití pueda cumplir la hoja de ruta pactada con la oposición para que en el 2022 Haití tenga un gobierno elegido democráticamente. Eso es lo que quiero que el presidente le presente a la ONU. Que se responsabilice la ONU a garantizar el cauce político en Haití. Que la comprometa. Y que diga en la ONU todo el sacrificio que hemos asumido en 20 años, en los últimos 20 años. Señores, este país ha sido sangrado con la presencia haitiana en la República Dominicana. Nosotros nos hemos gastado en sanidad pública para Haití en los últimos 20 años más de 150,000 millones de pesos. Simplemente en parturientas. En parturientas, más de 150,000 millones de pesos. Y que lo diga, tiene que decirlo. Todo lo que significa Haití para nosotros en carga fiscal, que lo diga. No es ir a decir, vengan a ayudar a Haití. No, lo que nosotros estamos haciendo. Y dejen a los otros países que hagan lo que les da la gana. Mire, Estados Unidos está deportando ahora mismo cerca de 15,000 haitianos de un solo sitio. De Texas. Y nadie le está pidiendo cuenta. Y nadie le está pidiendo cuenta. Nadie está diciendo que Haití es que Estados Unidos es esclavista. Nadie está alegando violación a los derechos humanos con 15,000, 18,000 haitianos que en las próximas 72 horas Estados Unidos va a mandar hacia Haití. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. En su tournée en Nueva York, el presidente y Leonel Fernández marchan a 2 velocidades. Leonel Fernández también parece que va para la ONU. Parece que va a hacer un discurso en la ONU y está convocado. Y él está en paralelo con el presidente Abinader. Aquí están las declaraciones de ambos. Abinader acerca del narcotráfico. Estamos limpiando el país. Eso dice Luis Abinader. Yo pregunto, ¿está limpiando su partido? ¿Está limpiando el país o limpiando el partido? El otro, esto fue lo que dijo. Miren qué joya. Leonel afirma que jamás penetrará el dinero del narcotráfico a la fuerza del pueblo. ¿Quién es el diputado de la Fuerza del Pueblo por la Romana? El esposo de la hija de Quirino. El esposo de la hija de Quirino es el diputado
de la Fuerza del Pueblo por la Romana. Dice que con los fondos de la Junta Central Electoral a la Fuerza del Pueblo les son suficientes. Leonel descarta el narco penetre a la Fuerza del Pueblo porque con los fondos de la Junta son suficientes. Aquí abajo, que es lo que más nos interesa, Leonel dice: Fuerza del Pueblo vive de la caridad pública. Yo no voy a hablar de los negocios que Leonel ató en sus 12 años de gobierno a su vida. Negocio de combustible, negocio eléctrico, negocio en la seguridad social. Busquen quiénes son los dueños de ARS Humano. Eso está lleno de testaferros de Leonel Fernández. ARS Humano. En los combustibles ni hablar. En la energía eléctrica ni hablar. Para que ustedes entiendan bien de qué estoy hablando. Aquí hay contratos que Leonel Fernández otorgó a empresas multinacionales que donan dinero todos los años de sus ganancias a la Fundación Global en los Estados Unidos. Si ustedes no sabían, la Fundación Global usa fondos en los Estados Unidos de donaciones de empresas que recibieron favores, porque él tiene dos fundaciones global, una dominicana y una norteamericana, dirigida por una croata que él tenía aquí como viceministra de Economía, Planificación y Desarrollo. Es la que le administra eso en Estados Unidos. Y empresas que recibieron favores como Barrigol de Leonel Fernández, como AES, donan dinero a la Fundación Global en Estados Unidos de sus grandes ganancias obtenidas aquí. La Fundación Clinton también tiene compromisos con la Fundación Global. Y el hombre que dice que vive de la caridad pública, en el año 2006, para ganar el Congreso, en el año 2006, provocó un déficit en el presupuesto de cerca de 76,000 millones de pesos en el año 2006. Para ganar la reelección en el año 2008, el hombre que dice que el dinero del narcotráfico, que él vive de la caridad pública y que con los fondos de la Junta es suficiente, en el año 2008, para él reelegirse presidente nueva vez, ese señor desvencijó la economía dominicana y provocó un déficit de 117,000 millones de pesos. En el año 2010, Leonel Fernández provocó un déficit aquí de 136,000 millones de pesos para ganar el Congreso en el 2010. Y en el 2012, para que Danilo fuera presidente, Leonel Fernández provocó un déficit en el Estado Dominicano de 187,000 millones de pesos. Ese señor que dice que con los fondos de la Junta es suficiente. Yo le pregunto al presidente Fernández que si Arturo del Tiempo Márquez, a quien él autorizó darle un préstamo en el Banco de Reservas por 18 millones de dólares para sus trabajos, negocios inmobiliarios en este país, condenado en España por narcotráfico, con todas sus operaciones en República Dominicana. Toda la droga que Arturo del Tiempo Márquez llevó a España, la llevó desde la República Dominicana con el auspicio de Leonel Fernández y su gobierno, con el auspicio de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el auspicio de la Policía Nacional. Estoy diciéndolo así. Y en este país no hubo una persona investigada por ese narcotraficante. No hubo una persona que estuviera en la cárcel preso por una hora.
por un señor que llevó miles de kilos de cocaína, toneladas de cocaína a España, Arturo del Tiempo Márquez. A ese señor que está diciendo que el dinero del narcotráfico a él no se le pega, hizo eso en este país. Y nadie le ha pedido cuenta. Nadie le ha pedido cuenta a este sinvergüenza, a este delincuente llamado Leonel Fernández. Nadie le ha pedido cuenta. Nadie le ha pedido cuenta. Montó en este país una novela con el caso Figueroa Agosto para desvirtuar la realidad de ese caso. Montó las champañeras entre él, Radamés Jiménez, el señor Fermín, Guzmán Fermín, el señor Rosado Mateo y Radamés Jiménez, su procurador. Montaron una novela alrededor de Figueroa Agosto. Y se hablaba más de las dotes masculinas de Figueroa Agosto que del daño que le había causado al país. Eso lo hizo Leonel Fernández en este país. Aquí mataron muchísima gente para evadir pruebas, para que el caso nunca se conociera. Para que el caso nunca se conociera, por la implicación que tenía el gobierno de Leonel Fernández con ese narcotraficante. Y ese señor le está diciendo al país que la fuerza del pueblo es impenetrable al narcotráfico y que él vive de la caridad pública. Este ladrón que se llama Leonel Fernández, este ladrón, vengo ahora. Es un lujo, la comida, otro lujo, los impuestos, tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Miren esta nota. Esta la trae hoy el periódico Diario Libre. A más de un año de inaugurada, Punta Catalina sigue operando con altibajos. Continuos disparos y ahorro de carbón han afectado las operaciones. Aquí hay otro titular. Fallas en generación y distribución causan apagones. Todo eso que ustedes están mirando es creando la opinión pública para que ustedes crean que Punta Catalina no tiene ningún beneficio. Y justificar el fideicomiso de Celso Marrancini. Eso es lo que se está buscando con eso que ustedes ven y eso que ustedes están oyendo. Es la misma lógica de Luis Abinader, la de Leonel Fernández en el año 98. El sistema eléctrico no sirve y por eso necesitamos privatizarlo de nuevo. Punta Catalina le ofrece beneficios en esas condiciones por más de 350 millones de dólares al año al fisco. Hacienda recibe más de 350 millones de dólares al año
como beneficios, como aporte a la deuda que tiene el Estado para la construcción de Punta Catalina. Yo no estoy diciendo que Punta Catalina no tiene corrupción, Estoy hablando de la planta ya construida. Pregunten en Hacienda cuánto aporta al Ministerio de Hacienda todos los meses Punta Catalina. Para que ustedes entiendan bien el juego, lo que está montado es un fraude con Punta Catalina. Otro fraude. Ya vivimos la corrupción de la construcción de Punta Catalina. Cerca de 4.000 millones de dólares, una planta que debió costar con un precio hinchado 2.040 millones de dólares. En el año 2013, cuando se firmó ese contrato, yo comencé a atacar ese contrato porque tanto la planta como el terminal de carbón no costaban 2.045 millones de dólares. Porque una empresa, teníamos el expediente de una empresa china que estaba ofreciendo esa misma planta desde que estaba Celso Barrancini en la corporación y desde que estaba Radamés Segura por 935 millones de dólares. Y sabíamos que ese precio era mucho, que ese precio estaba hinchado. Y comenzamos a atacar ese contrato. Y hoy miren lo que estamos viviendo con Punta Catalina. Miren lo que estamos viviendo con la generación. Nosotros tenemos 60.000 millones de dólares en deuda consolidada. 60.000 millones de dólares. Y si esa deuda se audita en este país, ustedes se darán cuenta qué porcentaje de esos 60.000 millones de dólares corresponden a deuda generada por déficit eléctrico. ¿Cuántos miles de millones de dólares hemos emitido en bonos para pagar el subsidio eléctrico? Bonos comprados en su mayoría por los mismos generadores eléctricos. Si ustedes no sabían, la mayoría de ese dinero en bono para cubrir el sistema, para cubrir el déficit eléctrico, lo tienen los tenedores de esos bonos, son las empresas ligadas a la generación eléctrica. Para que se entienda bien el juego, ellos nos roban en la facturación. Lo que está, miren señores, Barrigol, AES, todas esas empresas generadoras le venden a un precio a las distribuidoras. Y en ese negocio de venta a las distribuidoras se roban 40 millones de dólares todos los meses. Eso nunca se ha auditado en este país, ni se auditará. No es verdad que Abinader tiene la categoría dominicana para ordenar una auditoría de lo que ha pasado en el sector eléctrico de este país. No es verdad. No es verdad. Ellos le venden hay un caso de una empresa de alternativa que vende a 19 centavos de dólar el kilovatio. 19 centavos de dólar. Y la distribuidora, esa energía comprada a 19, la vende a 8 y a 7. Perdiendo 10 centavos de dólar en cada kilovatio. Esa es la realidad. Barrigol no usa la energía eléctrica que ella produce. Barrigol le vende a 14, a 15 centavos de dólar el kilovatio. Y Barrigol compra para su mina a la distribuidora del excedente que tiene la distribuidora a 7 centavos. Ustedes están oyendo bien lo que estoy diciendo. Esa empresa, esa planta que están desacreditando,
Ahora ustedes entienden por qué quieren un maldito fideicomiso con esa planta. ¿Por qué Abinader quiere un fideicomiso con esa planta? A ver si entienden, dominicanos, lo que nos está pasando. Es que nos están arruinando. Esta ruina económica no es una ruina que no ha venido por el destino, por el azar. Esto es toda una ideología, toda una filosofía política, una filosofía financiera de estos grupos que desde el 98, gracias a Leonel Fernández, nos han asolado. Aquí ninguna energía alternativa tiene energía constante en el sistema. Lo que le dicen a ustedes que tenemos 100 megas con sol de energía solar, no llegan aquí a 20. Lo que le dicen que tienen de viento 100 megas, no llegan a 15. Y la capacidad instalada es el valor que se está tomando en cuenta para otorgarle los contratos. Aquí hay 38 contratos asignados en esta administración de grado a grado a empresas generadoras. Y todos esos contratos son leoninos. Son en contra de todos nosotros. Por eso es este juego perverso que se ha montado desde el Estado Dominicano. Hay algo más, pero tengo que guardarlo para mañana, que tiene que ver con el catastro nacional. Cuando yo le decía a ustedes por qué Abinader quiere modificar la Constitución, la primera vez que habló de eso, que fue en el mes de septiembre del año pasado, ustedes van a entender mañana, cuando yo les hable a ustedes de este nuevo juego en el catastro, con Jochi Vicente, lo que está pasando en este país, con los recursos inmobiliarios, con las tierras de este estado. Vengo ahora. Lujo, la comida, otro lujo, los impuestos, tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. El presidente dijo en Nueva York, porque no lo puede decir aquí, que la mala educación, ay Dios mío, el presidente dice, llegó la hora de superar la mala educación. Hay cosas que tengo que morderme la lengua cuando las veo. Se lo digo con toda la sinceridad. Porque las entiendo una falta de respeto. Estamos convocando más de 2 millones de estudiantes para clases presenciales hoy. Aquí está la nota del periódico. Este es el aula. Y le venden a ustedes eso para hacer una metonimia. Usted ve esa foto y usted cree que todas las aulas de este país son esas. Y no es más, eso es una metáfora de una aula de clase. ¿Qué pasa en esa aula? Sigo haciendo preguntas. 2.800.000 estudiantes. Ustedes, ¿eso es verdad? Esto es Diario Libre.
Esto es Diario Libre. Abren las aulas públicas a enfrentar viejos problemas y nuevos desafíos. El único periódico que está reflejando la realidad de la educación dominicana es Diario Libre. Por eso la animadversión que tiene este gobierno con Diario Libre. El único periódico en este país que está reflejando la realidad del sistema educativo dominicano es Diario Libre. Dolía y mucho este periódico del viernes. Repito, dolía y mucho lo que expresaba este periódico del viernes y lo traté con ustedes. Un 95% de los aspirantes a plazas de maestros fracasó en el concurso de oposición. De 11,000 maestros que se presentaron, 528, 10,500 se quemaron. De 11,000 licenciados en educación, graduados en una universidad, con un título universitario, se presentaron para ejercer su profesión de maestros y en las pruebas que se hizo en el concurso se quemaron. Se quemaron. Solo aprobaron 528 maestros. Vamos a comenzar un año escolar con 2,800,000 estudiantes. ¿Cuántos maestros menos tenemos para esos estudiantes? Se está queriendo decir que este es un problema de la pandemia. Yo pregunto, estos maestros, 11,000, 20,000 maestros que se presenten a dar clases, hoy, ¿dónde están? ¿Con qué maestro cuenta la escuela dominicana? 2,800,000 en tiempo de pandemia. Se supone que no vamos a tener 40 estudiantes por aula, que tendremos 30, 25 estudiantes por aula. Si tenemos menos estudiantes por aula, tenemos más plazas de maestros. ¿Quiénes la van a ocupar? ¿Quiénes la van a ocupar? Pregunto. ¿Quiénes van a ocupar esas nuevas creaciones de plazas? Si se presentaron 11,000 al concurso de oposición y 528 aprobaron, ¿qué van a hacer con esos 10,500 profesores que reprobaron? Graduados. ¿Reeducarlos de nuevo? ¿Dónde? ¿Dónde, pregunto? ¿En qué universidad? Si son las universidades las que están produciendo estos productos, estos resultados indeseados. ¿Qué escuela tenemos? Estoy preguntando. No es qué titulares tenemos. ¿Qué escuela tenemos? Por eso hablaba de una metáfora. La educación dominicana es una metáfora. Es un tropo. La educación dominicana es un tropo, es un hiato. Hoy en la República Dominicana, 20 años después de la modernización de la escuela, las universidades están formando maestros que no sirven para nada. ¿Por qué están formando maestros que no sirven para nada? Porque le están llevando bachilleres que, como el año pasado y este año, lo están aprobando sin evaluación. Que el Consejo de Educación está diciendo, este año vamos a pasar a todo el mundo. Y el año que viene, todo el mundo, por la culpa de la pandemia. No es nuestra irresponsabilidad. Lo que estamos viviendo en el país es la mejor manera de entender un fraude intelectual, un fraude pedagógico y un fraude didáctico. Eso que estamos viviendo en la República Dominicana. Y a eso le estamos llamando revolución educativa. A eso le estamos llamando revolución educativa en este país, que es lo que más vergüenza me da. Y el presidente va a Nueva York
a decir que llegó la hora de salir de la mala educación. Presidente, usted está profundizando la mala educación. ¿Qué usted hizo el año pasado? Pasar a todo el mundo sin saber. Y esos bachilleres van a las universidades. Esos bachilleres mañana van a estar graduados de médicos. Ay del paciente que le caiga en la mano un bachiller de eso. Ay del paciente. Yo no estoy hablando de un maestro. Estoy hablando de un médico. Ese bachiller sin saber, que va a salir sin saber de la universidad. Porque no tiene responsabilidad. No tiene compromiso con la escuela, ni con el aprendizaje. Porque sabe que como quiera pasa. Eso es lo que nos está pasando. Estos bachilleres, estos licenciados que hoy no sirven para nada, fueron bachilleres que hace 5 años salieron de las escuelas públicas y de las escuelas privadas de este país. Estos licenciados en educación que hoy no sirven para hacer nada, no sirven ni siquiera como monitores de una hora de clase. Para que se entienda bien la realidad que estamos viviendo y no los titulares que nos están sirviendo. Este país tiene un problema serio, un atasco tiene este país en materia educativa. Un atasco. Lo que nos han montado es un fraude a nivel educativo en este país. Les dejo con Rudy, Joselito y Cuevas en Estrategia de Prensa en Televisión.